Saludos, amantes, concuñados y tíos políticos de la cultura. Estamos aquí en una nueva emisión de En órbita en el marco de la 27ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, buscando personajes a los cuales entrevistar. Mi cuaderno y yo, y nos encontramos con la escritora y activista peruana Roxana Crisólogo. Bienvenida, Roxana, a En órbita. Gracias. Roxana, ¿qué es ser un activista en este momento? Bueno, yo siempre me autodefino, a pesar de que yo estudié Derecho. Debería definirme como una abogada, pero yo decidí ponerme el rótulo de activista cultural. No simplemente activista, sino una activista cultural que de alguna manera quiere dar a relucir ese trabajo de resistencia y en favor de la cultura, porque yo vengo de un país donde se tiene que resistir y combatir para que se puedan hacer cosas culturales. Bueno, en ese sentido, ¿qué quiere decir resistencia? Resistencia cultural y creando también posibilidades, creando espacios, generando situaciones, inventando nuevamente lo que es arte, literatura en el Perú. Y que también esta enseñanza me ha servido para poder también ser una activista y ser una promotora cultural, una reactivadora de artes y literatura en el lugar donde resido, en Finlandia. Tú vives en Finlandia y has viajado por muchos países. Yo leyendo una entrevista que tú diste alguna vez, no recuerdo a quién, hablabas del desarraigo que empezaste a sentir, simplemente que te despegabas y te despegabas y te despegabas de Perú, como me imagino que como esas raíces que uno siente, el sentimiento de hogar, el sentimiento de lo que a uno le pertenece o el sentimiento de lo que en donde uno siente que existe un futuro. Corrígeme si me equivoco. Claro, yo podría decir ahora que tengo una identidad transcultural. Ajá. Luego de haber visitado, de haber conocido, de haber sufrido, de haber gozado diferentes países y de haberme sentido identificada con varias luchas y con varias literaturas, con varias versiones, religiones del mundo, creo que podría decir que mi identidad es transcultural. Ese desarraigo quizás al comienzo fue doloroso, pero luego lo fui asumiendo como una situación de que también de aprendizaje, de cómo poder aprender a vivir tolerando otras culturas. En el marco del Perú, simplemente. Al parecer todo debería ser muy sencillo porque hablamos el mismo idioma, somos originarios del mismo lugar, pero sin embargo todas las diferencias de clase en base a género, a ideas políticas, a religiones, a color de piel, a situaciones económicas, genera que haya una disfunción en todas las relaciones. Entonces, las intolerancias que se generan en este espacio, que debería ser el espacio familiar de la Casa del Perú, son irreconciliables a veces. Entonces, ¿cómo aprender a ser tolerante afuera si en tu propio país no lo eres, ¿no? Entonces empecé con esa práctica de aprender mucho del mundo musulmán, del mundo nórdico, del mundo de los países de donde me tocaba pisar tierra. ¿Cómo has equilibrado el hecho de ser de Latinoamérica, que es un continente de gente que migra todo el tiempo, en Finlandia, que es un espacio como tan... Mira, a mí, por ejemplo, el hecho de haber vivido en Finlandia, haber recorrido varios lugares del mundo, me ha hecho aprender también que no necesariamente estos modelos occidentales son modelos exitosos, ¿no? Finlandia, por ejemplo, sufre del estigma de ser el país con mejor nivel de vida, mejor educación del mundo, que los sistemas de libertad de expresión funcionan excelentemente y siempre ellos están muy orgullosos de estar en la lista top de países con mejores niveles de vida. Pero sin embargo, cuando estos países supuestamente muy desarrollados, muy avanzados, miran a los países del sur y a veces miran con una actitud de un padre que ve a un niño menor, ¿no? Y entonces este padre quiere enseñarle a ese niño menor cómo debe solucionar sus problemas, cómo debe hacer. Entonces yo pienso que las relaciones que se establecen entre estos países de Europa, países nórdicos y los países del sur, los otros países, son desiguales, ¿no? Siempre hay algo que aprender. Y yo creo que de Latinoamérica, a pesar de que tenemos cosas muy terribles, tenemos racismo, discriminación, desigualdad, violencia, guerras,
pero hay cosas que se pueden aprender de ahí. Entonces, en todos los proyectos que desarrollo, siempre trato de tomar estas cosas positivas de Latinoamérica que podrían reproducirse en Finlandia, para que también no se vea con ese exotismo que se ve Latinoamérica: tango, fútbol, mate, Machu Picchu, la cumbia. ¿Cómo? Bueno, es que hay un montón de términos que han empezado a usarse con cierta frecuencia en nuestros países, ¿sí? Se está hablando de democracia a boca llena, ahora que se habla pues del retorno a la democracia, que llevamos un montón de tiempo sin dictaduras militares, se está hablando de prosperidad, se está hablando de optimismo y de crecimiento, de un montón de cosas que aparecen de repente como en el panorama de lo latinoamericano y de lo suramericano. ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto es mentira? ¿De dónde nace esa idea? Yo creo que son globos que se pueden reventar, ¿no? Y es una imagen que se está vendiendo muchísimo en Europa, que, bueno, vayan a Latinoamérica, especialmente a Sudamérica. Colombia tiene índices de crecimiento acelerados, y Perú, y siempre están en eso de que quién tiene más, y Perú muy orgulloso. Sí, nosotros combatimos, estamos creciendo, no combatimos la pobreza, pero estamos creciendo, tenemos minas de oro, las explotamos y estamos haciendo mucha comida y estamos haciendo cosas para que todos nos admiren, pero sin embargo, cuando tú ves en términos concretos, los niveles de pobreza son exasperantes. Los temas de violencia, reconciliación, después de este largo proceso que tuvimos de violencia política en el Perú, todavía son temas que no se han resuelto. Hay mucha amargura todavía, ¿no? Mucha sentimiento así de ira, con cosas que no, debido a la ausencia de compensación de parte del Estado. Entonces, a mí cuando viene alguien y me pregunta y me dice, sí, es un buen lugar para invertir el Perú, bueno, a mí me da mucha risa, ¿no? A mí me da mucha risa y también me da miedo, ¿no? Porque pienso que este es un castillo de naipes que se va a derrumbar en algún momento. ¿Quién está detrás de eso? Las entidades financieras, puede ser que sea el Fondo Monetario Internacional, puede ser que sea el Banco Mundial, la gente que controla los bancos y que está interesado en que ahora todo ese dinero se venga para acá. ¿Para qué? ¿Y para quién? Para la gente no, porque eso no se ve todavía. Las marcas país, ya estás diciendo que un país no se vende y en eso estamos hablando, que se construye una identidad que busca sintetizar. Aquí en Colombia se habla, por ejemplo, de megadiversidad y nosotros tenemos una marca que es CO. Ustedes tienen una marca que es así, Perú, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la marca Perú. ¿Cómo se vive desde afuera el nacimiento de una marca país? Cuando a ti te llegan hasta Finlandia. Claro, como, a mí me llegan, como sí, bueno, porque Visite tenemos Perú. todo el sistema, ahora con la tecnología, el internet, es tan fácil que llegue inmediatamente toda esa información, ¿no? Y la verdad, sinceramente, yo no sé qué identidad es la que se está reconstruyendo a partir de eso, ninguna, me parece. Es una identidad vacía, ¿no? Que así como estas mercancías que en los sistemas capitalistas se venden, igual en algún momento se dejará de vender, ¿no? Y quedará la gente, quedará los ciudadanos y las ciudadanas, nuevamente de repente sin identidad, sin nada más que vender, no lo sé. Pero por ejemplo para los peruanos estos últimos años todo el peso de lo que es la cocina peruana, de lo que es Machu Picchu, ha sido algo la verdad desgastante, ¿no? Que siempre, peruana, bueno, tú haces comida, tú conoces Machu Picchu, y a veces es como, muchas veces la gente no se entera que existe Lima. Piensa que tú vives en Machu Picchu o que siempre eres una peruana que está cocinando y bueno, decimos en Perú hay literatura, en Perú también hay música, también hay otras artes, hay graffiti. En Perú también se resiste culturalmente desde diferentes espacios, ¿no? Que si bien ahora los partidos políticos han perdido bastante prestigio, pero desde colectivos culturales van armando propuestas políticas que dicen más que los partidos. Entonces todas esas cosas no salen a la luz. Nosotros tenemos ahora una riqueza de la que yo me siento muy orgullosa, la cantidad de colectivos culturales, Brigada Muralista, Jorge Miyagi, el gran pintor, el Museo Itinerante de Arte por la Memoria.
Es un museo maravilloso que lo han hecho en base a cartones y papel reciclado y han retratado todo el tiempo de la alianza política en ese museo y lo llevan de un lugar a otro. ¿Quién hace eso en el Perú? Pero eso no se vende, entonces eso no sale. Y de eso yo me entero gracias a mis amigos. Bueno, dicho todo esto, como recogiendo todo esto que venimos hablando, te voy a hacer una pregunta que le hacen a uno como en segundo de primaria. ¿Qué es entonces ser peruano? ¿Qué es ser peruano? El peruano es muy conflictivo, ¿no? Es una identidad muy conflictiva porque es una identidad que surge del dolor, de un encuentro violento, de un desgarramiento y de una negación de la identidad primigenia. Entonces tú siempre te estás pensando, ¿qué mierda soy yo? Siempre estás en esa pugna, ¿no? Yo tengo un padre que nació en una comunidad indígena, no usó zapatos y es el primero que va a la universidad y siente mucho orgullo, ¿no? Y luego él tiene una hija que escribe, entonces para ello, cada vez que la hija va al pueblo, sacan la banda de músicos y que llegó la hija que escribe, ¿no? Para ellos es un honor, pero por el otro lado de mi madre tengo la descendencia japonesa. ¿La descendencia japonesa? Japonesa, del lado de la madre. Entonces, todas esas cosas se mezclan y ¿qué sale de eso? ¿No? Luego, esta familia, que no es de Lima, sino viene del norte del Perú, hace un viaje de 12 horas, el mismo viaje que hago yo de algún lugar de Europa a Sudamérica, pero mi madre y mi padre lo hacen de Cajamarca a Lima para desplazarse, y entonces ellos llegan a Lima, que tampoco es su realidad, entonces tienen conflictos de identidades. Nosotros vivimos en Lima pensando que estamos en el norte soleado, vivimos frente al mar, pero nosotros somos de río, y después tenemos otra vez los conflictos y los conflictos. Entonces, por eso te digo, es algo que se está elaborando con el tiempo. Yo no creo, sinceramente, que al menos mi identidad no se va a construir desde la comida. No se construye desde la comida, a pesar de que sé cocinar, me gusta, adoro la cocina, me siento orgullosa de eso. Pero yo creo que no, son más cosas. Son más cosas, son las tradiciones orales, es la música, son los paisajes, es ese deseo de a veces de saber quién eres y no sabes quién soy. Muchas veces mi padre me ha dicho, yo no sé cuál habría sido mi apellido, porque el apellido que me dieron es el apellido del oficio que tuvo mi bisabuelo. Entonces, crisólogo era la persona que llevaba y traía las cosas, era el mandadero. Entonces le digo, ¿cuál es el apellido? No sé, se perdió el apellido. Entonces, ese tipo de dolor tenemos que sufrirlo. Yo digo, bueno, tendré que cargar el dolor de no tener un apellido y de seguir siendo la persona que lleva y trae las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, en esencia, el peruano, y que al verse en ese callejón sin salida, se niega, ¿no? Uno opta por decir, no, yo soy más español que la madre patria, yo soy más esto, yo no quiero saber, yo no quiero ser indio, yo no quiero ser cholo, a pesar de que lo eres, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa que se tiene que solucionar, que no lo va a solucionar la marca Perú no nos va a dar ni un equipo de fútbol, tampoco nos va a devolver el orgullo perdido. ¿Qué nos devolverá el orgullo perdido? Yo creo que la literatura. Sí, y la cultura. Definitivamente la cultura, la literatura, porque los escritores, todos estos colegas que heroicamente resisten escribiendo en un país como el Perú, donde no hay ningún tipo de beneficio, seguro social, ni aliciente para los escritores, donde un escritor tiene que autopublicarse. Entonces, ser escritor en el Perú es realmente ser un héroe. ¿Quiénes son los héroes? No son los militares, no son estos políticos que hablan así hasta por los codos, son estos escritores que van recogiendo la historia y van contando esa historia que nadie, si ellos no la cuentan, nadie la va a contar. Así que yo creo en ellos, ¿no? Y por eso hay que leer literatura peruana, hay que leer. Ya hablamos como de temas complicados, ahora hablemos de temas complicadísimos, Más porque la poesía es aún más recóndita. complicado. Bueno, la primera es la que yo le suelto a todos los poetas. ¿Dónde se origina la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Es más música que palabras? ¿Dónde está? O sea, ¿de dónde nace? Al menos para ti. Bueno, para mí la poesía surge de la música, de las fiestas populares, de las visitas al pueblo de mi padre y de todas las historias.
Entonces yo empiezo a escribir poesía cuando me doy cuenta que nadie cuenta esas historias, que siempre los grandes temas de la literatura, según lo que yo estudiaba en el colegio, eran la Ilíada, la Odisea, grandes tragedias que habían pasado en el centro de Europa, ¿no? Y que decía, ¿dónde están nuestras tragedias, nuestras historias? ¿Dónde están nuestros personajes? Entonces empecé a sacar músico, mi mamá cargando agua, gente común y corriente, pero que pienso que es la gente que empezaba a construir la historia, ¿no? Cuando la gente habla sobre tu poesía, habla mucho sobre otros experimentos de ritmo, habla mucho sobre videoclip, tú hablas mucho sobre viajes, tienes un poemario que se llama Trenes. El tren no solamente es un medio de transporte, sino que tiene un ritmo muy marcado, o sea, que se identifica por su sonido. Esos experimentos de ritmo, ¿tú los mezclas deliberadamente? ¿Es una decisión que tú tomaste empezar a incluir? Sí, lo que pasa es que después de la salida de Fujimori, con la vuelta a la democracia en Perú, con una compañera videoartista, Karen Bernedo, ideamos un proyecto que se llamó Poéticas Visuales de la Resistencia, y la segunda se llamó Poetas Visuales del Exilio, y queríamos, la idea era tomar poesía y unir la videopoesía al video, porque pensábamos, ¿por qué la gente no lee? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la poesía? ¿Y por qué nuestras compañeras de los clubes de madres, las señoras de las asociaciones no les interesa? Quizás si ellas ven imágenes donde ellas se ven reflejadas, quizás que si ellas lo ven como una especie de telenovela o una imagen, quizás. Entonces empezamos a experimentar. Y me di cuenta que el elemento visual sumado a la poesía podía ser muy simpático. Y después me interesaba también cuando decían, ay, pero ¿por qué pones elementos tan populares, tanto color? Es grotesco, debería ser más conceptual, más surrealista, más así. Y le decía, mira, yo no quiero hacer ningún tipo de arte que sea occidental, me gustaría experimentar con la creación de una nueva estética, chola, burda, grotesca, pero una nueva estética. ¿Por qué no puede haber una nueva estética? Y ahí sale este mundo colorido de las poéticas visuales. ¿Tú crees en la inspiración? Ah, claro que sí. ¿Sí? Sí. Lo que más me inspira son los mercados. Uh-huh. Yo crecí en un barrio del sur de Lima, que estaba muy cerca de un mercado, y siempre la gran cosa era ir al mercado, y en el mercado había gallinas, había cuyes, había papas, había choclos, había tantas cosas, y veía gente que en actividad, y entonces yo empezaba a ubicar las historias, los caracteres, y para mí era un mundo así como perfecto, ¿no? Todos los colores, toda la creación ahí en un solo espacio. Bueno, para cerrar, 2 preguntas. La primera es, ¿cómo te relacionas tú con ese sector de la cultura que se dedica a la inclusión, entre comillas, y que hace cada tanto eventos y libros y compilaciones de poesía de género? Tengo un comentario al respecto, ¿no? Porque el hecho de haber vivido en Finlandia y de haber tenido mucha interacción y trabajo de equipo con compañeras, amigas denominadas feministas, a lo finlandés, a lo sueco, a lo europeo, pero sin embargo me ha hecho entender que ese feminismo también yo tengo que verlo de manera así contingente, que no lo puedo aceptar, porque expresa ciertos valores que quizás, por ejemplo, en mi país no tienen mucha relación. Entonces yo no puedo ser feminista a la manera que sería en Europa serlo en el Perú, no podría. Y por último, Roxana, ¿crees que vale la pena seguir resistiendo, que hay formas de seguirlo haciendo a través de la cultura? Claro, la resistencia implica también propuesta, ¿no? Creación, reinventar, replantear situaciones, y creo que sí, yo creo que es la única manera que se puede cambiar, transformar sociedades a través de la cultura. Un libro, música, pieza de cine, de arte, eso puede tocarte más que el discurso de un político que te está mintiendo siempre todo el tiempo. Entonces, quién sabe, ese libro, ese cuento que leíste
te va a cambiar la vida. Y es así, eso es lo que me ha pasado a mí cuando he escuchado, cuando he leído algo y he sentido cómo eso me cambió la vida y cómo eso me hizo optar por un camino o desistir de otro. Entonces el arte tiene fuerza, el arte tiene poder, la literatura tiene poder, pero hay que encaminarlo, ¿no? Ojalá los estados, los países aceptaran eso y en lugar de vender su país tal así como una mercancía, apostaran más por la promoción del arte, por, ¿qué se puede decir?, invertir en sus artistas, en sus escritores, porque ellos son los que van a generar conciencia y van a generar discursos, identidades fuertes, resistentes y rebeldes, creativas, y eso es lo que nos va a salvar. Bueno, Roxana, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí, esto ha sido una jornada larga. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. Recuerden que esta entrevista completa, toda ella, la pueden encontrar en www.enorbita.tv. Nos vemos en la próxima emisión.